Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. El día de hoy te voy a enseñar cómo cambiar los tweeters de fábrica de la Corolla Cross por estos parlantes de 2 vías mucho más potentes y que suenan bastante mejor. Así que quédate, sé que te va a gustar. Aquí quizá no me voy a detener mucho. Hice un diagrama de cómo están los conectores de la Corolla Cross y pues lo importante que hay que tener en cuenta es la polaridad que viene del carro hacia el conector que va al tweeter. El tweeter es importante porque el tweeter, como se dan cuenta, completa el circuito para alimentar los parlantes de la puerta. Y además ese tweeter tiene un filtro pasaltos, un crossover que evita que las señales de baja frecuencia pues dañen el tweeter. La idea es que solo altas frecuencias sean reproducidas por el tweeter. Si se dan cuenta, aquí en el tweeter yo tengo, miren que hay un conector que tiene como una muesca, o acá hay un hueco del lado izquierdo, del lado derecho pues no hay nada. Y los pines los voy a siempre a nombrar pin 1, pin 2, pin 3 y pin 4 en ese mismo orden. Si damos la vuelta, se van a dar cuenta que en el pin 2 va hacia un condensador que está aquí en el tweeter y luego ese pin se conecta hacia el tweeter como tal. Este condensador es un filtro pasaltos, ese es el crossover del tweeter. ¿Qué es lo interesante de esto? Que el pin 1 y el pin 2 están internamente conectados, lo que hace que la señal que viene por el pin 1 o por el pin 2 se pueda regresar por el otro pin para poder alimentar el parlante de la puerta. Bueno, esto porque se los estoy diciendo y porque estoy haciendo la aclaración de que el positivo del tweeter son el pin 1 y el pin 2 y el negativo del tweeter son el pin 3 y el pin 4. Bueno, pasa, resulta y acontece que vamos a necesitar también este cable adaptador. Pues yo aquí ya le instalé el crossover final de este parlante que va acá. Pero hagan de cuenta que cuando ustedes vayan a comprar esto, lo van a comprar es así. O sea, ustedes les van a vender este cable adaptador y aquí van a ver unas puntas que se van a poder conectar en los conectores de paleta de su parlante. Sin embargo, recuerden que es necesario siempre instalar el crossover para que no vayan a pasarle baja frecuencia a su parlante y lo vayan a dañar. Entonces, este conector que venden en AliExpress y también de hecho lo venden en Amazon, es un conector que tiene el cable negativo en pin 1 y 2 y el positivo, el blanco, en pin 3 y 4. Entonces, cuando ustedes compren este cable les va a venir así como se los estoy mostrando. Y ustedes tienen dos opciones. Yo me fui por la más elegante y cogí y volteé, o sea, saqué estos cables de aquí y puse los positivos en el pin 1 y en el pin 2 y los negativos en el pin 3 y en el pin 4. Ahora les voy a explicar cómo se puede hacer. Si ustedes no tienen las herramientas para poder sacar estos cables, porque la verdad no es sencillo, lo otro que ustedes pueden hacer es que cuando vayan a instalar su crossover, el positivo del crossover lo conecten a los cables negros y el negativo del crossover lo instalen al cable blanco. Como yo ya volteé los conectores, miren que mi positivo está hacia mi muesca, entonces yo sí dejé blanco con blanco. Si ustedes no intercambian estos conectores, tienen que mandar el negativo del crossover hacia el cable blanco de su adaptador para que eso pueda tener la polaridad correcta. Entonces, aquí en este cable, como no he hecho el trabajo, como se dan cuenta, pues tengo el negativo hacia acá. Les voy a enseñar cómo se hace. Entonces les voy a enseñar cómo se pueden arreglar estos cables que en este momento pues tienen los negativos aquí arriba. Yo personalmente lo hago con estas herramientas para remover pines de conectores eléctricos, pero como yo sé que muy pocos tienen estas herramientas a la mano, les voy a enseñar cómo se hace con un clip. Entonces necesito que con un clip metálico extiendan toda la punta y vamos a coger el conector desde atrás. Entonces, donde vean la parte que tiene como este relieve es donde vamos a meter el pin por la parte de arriba del conector. Entonces meten el clip hasta el fondo y van a sentir una especie como de clic y van a jalar tanto el cable como el clip al mismo tiempo y ahí sale el conector sin ningún problema. Bueno, ya quedó nuestro
conector soltado, ahora sí vamos a poner la polaridad correcta. Entonces con esta hendidura mirando hacia arriba y con el relieve mirando hacia arriba, los vamos a poner el positivo en el pin 1 hasta el fondo, el segundo positivo en el pin 2 también hasta el fondo. Él hace un clic cuando entra, y ahora vamos a poner los negativos. Entonces sería el primer negativo en el pin 3 y el cuarto cable que sería otro negativo. Entonces entra y listo, ya ahí va a quedar positivo en pin 1 y 2, negativo pin 3 y 4. Y yo pues ya aquí tengo mi otro cable listo, positivo, positivo, negativo, negativo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, voy a hablar un poco del parlante específicamente que yo compré. Este es un parlante Pioneer TS-A709. Este parlante en específico es un parlante de 2 vías, quiere decir que tiene tweeter y que además tiene un pequeño woofer para sonidos medios, los dos incluidos dentro del mismo parlante como tal. Es un parlante coaxial. Entonces este parlante va no solo a mejorar los sonidos agudos que producía este tweeter de papel, que es una burla, contra este tweeter que pues es de un material metálico que es mucho más, va a sonar mucho más brillante y mucho mejor. Entonces esto también además va a mejorar un poco los sonidos medios, ya que tiene su woofer de medios. Y aquí, como se dan cuenta, pues él tiene dos conectores de paleta, uno ancho y uno un poco más estrecho. Este ancho es el positivo y este estrecho es el negativo. Además, su parlante debe venir con una red de crossover. Si se dan cuenta, nuestro crossover no es más que un condensador o un filtro pasa altos. Y yo lo que hice fue, del cable que compré de China, pues corté una gran parte o un pedazo larguito para que quedara no muy largo el cable. Yo no lo necesito de más de 20 centímetros, la verdad. Y aquí corté, puse termoencogible e hice soldadura. Lastimosamente pues ya este proceso lo había hecho antes y no se los puedo grabar, pero pues este no es un proceso difícil. Y bueno, ya con esto pues tenemos nuestros cables listos y el otro cable también lo tengo listo. Entonces, ¿por qué escogí este parlante en específico? Bueno, yo estuve haciendo las mediciones de tamaño en el espacio donde van estos tweeters, ¿cierto? Y este es el parlante más grande que pude poner en esa posición y que pudiera caber de manera correcta. Existen unos parlantes más comunes y un poco más grandes que son los parlantes coaxiales de 3.5 pulgadas, pero este en específico es de 2.75 pulgadas. ¿Por qué el de 3.5 no? Porque es muy grande y la única manera de poder hacer caber ese parlante ahí, el de 3.5 pulgadas, es haciendo daños en el plástico original de la camioneta, cosa que yo no estaba pues dispuesto a hacer. Entonces lo que hice fue realmente conseguir esta platina, esta pieza metálica, ¿cierto? Esta pieza mide, no sé, 1,5 pulgadas de largo aproximadamente. Esto lo hice yo en el taller. Esto simplemente era una pieza metálica a la que le hice pues 2 huecos y lo hice más o menos a la medida. Y solo hay que poner una platina, ¿cierto?, a una de las orejas del parlante. Y ahora que hagamos la instalación en el carro se van a dar cuenta cómo es que queda. Por último, también es necesario unos cuantos tornillos. En mi caso, y bueno, quizá en su caso también sea necesario que consigan esto. Esto es muy importante. Estos son unas tuercas tipo clip o clip en U. Y estos clips lo que hace es que se ponen en la lámina de plástico de la Corolla Cross donde va el huequito, ¿cierto? Y por ahí pueden atravesar el tornillo para que este clip pueda presionar sobre el plástico y que su parlante quede bien aferrado
al espacio donde iba el Twitter originalmente, porque este Twitter pues no va enganchado con tornillos, sino que va puesto como con unas grapas plásticas que lo agarran por encima. Entonces estos en específico son M4, ¿ok? Esto es métrico, y yo conseguí estos tornillos tipo Allen que también son M4, entonces ellos entran aquí y giran sin ningún problema. Si mal no recuerdo, estos tornillos son de 16 milímetros de largo, entonces la idea es que esto quede más o menos así. Entonces, así queda más o menos ya el parlante puesto. Queda aquí anclado al plástico soporte de la camioneta. Acá de este lado donde puse esta platina, pues aquí también va otro soporte, y del lado donde conecta el parlante pues nada más puse una tuerca M4 que sujeta la platina al parlante. Bueno, entonces ahora vamos a la camioneta y les voy a mostrar cómo queda instalado. Aquí ya estoy en el carro y les voy a enseñar cómo se remueve el Twitter. Vamos a empezar con una palanca plástica y vamos a ponerla por aquí, por la parte de abajo, y vamos a hacer un poquitico de fuerza y listo. Tienen que tener cuidado cuando jalen esto porque aquí mismo va a estar su Twitter. Entonces ya les voy a enseñar cómo se remueve el Twitter de la tapa plástica. Esta es a mi criterio la parte más engorrosa de todo el proceso, y es desconectar los tweeters de fábrica del cable de fábrica. Entonces lo que yo voy a usar es un tornillo, un destornillador de pala, y lo voy a meter aquí entre la parte blanca y la parte negra del Twitter, y voy a empujar la pestaña plástica blanca hacia abajo, y luego voy a girar un poco el destornillador para que, si se dan cuenta, se suelte un poquitico. Ya ahí creé un espacio en ese conector y ya se puede desconectar. Aquí tenemos nuestro Twitter. Él está enganchado por estos 3 dientes a la tapa plástica. Lo que podemos hacer es, con mucho cuidado, vamos a quitar un poquitico, sacar un poquitico un diente y levantar con la otra mano el Twitter para ir sacándolo de esos dientes plásticos. Y listo, ya sacamos el Twitter de aquí. Como se dan cuenta, pues es un Twitter muy pequeño y la verdad es que no suena muy bien. Ahora sí, vamos a coger nuestros parlantes que ya habíamos armado previamente y los vamos a instalar. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos hablado de estas tuercas en forma de clip o en forma de U, y esas tuercas van a ir precisamente aquí y acá. Entonces ellas simplemente entran a presión y ahí quedan puestas. La idea es que esto lo que hace es que nos dé de dónde agarrar los tornillos y que puedan quedar bien sujetados. Entonces miren, ya ahí queda una instalada y la otra también queda instalada. Bueno, antes de poner nuestro parlante, lo siguiente que vamos a hacer es ya conectar el cable que habíamos armado. Ya está aquí conectado, acá también está conectado, y yo ya había puesto aquí esta platina de tipo extensión para poder instalar el parlante. Ahora vamos a instalarlo. Ahora vamos a poner los tornillos con su arandela. Entonces aquí va uno, vamos a empezarlo con los dedos y luego lo terminamos de instalar con el destornillador, y el otro lo mismo. Yo ya aquí pues puse los tornillos con el dedo, ahora simplemente hay que usar la llave para poder ajustar los tornillos. Y listo, así ya quedan instalados. Ahora simplemente pues volvemos a poner la tapa que iba ahí originalmente, y quería demostrarles que la instalación queda bien hecha yéndonos afuera, y ya verán por qué. Cuando nos acercamos desde arriba y tapamos un poco la luz, se van a dar cuenta que el orificio donde estaba el Twitter concuerda con el espacio donde ahora queda el Twitter. Entonces el Twitter no va a quedar obstruido por la tapa plástica del Twitter anterior. Que me preguntaban que por qué no utilicé un parlante de 3.5 pulgadas, pues yo hice una pequeña plantilla. Esto es exactamente un parlante de 3.5 pulgadas de 2 vías, y si se dan cuenta, cuando yo trato de poner este parlante aquí,
la verdad es que el parlante no cabe bien. Les voy a mostrar. Si yo pongo a que el parlante quepa con el orificio de este lado, del lado derecho, como se dan cuenta, el orificio del lado izquierdo no concuerda, ¿cierto? En teoría, para el parlante del lado derecho, o sea, el lado del copiloto, se podría hacer una pequeña extensión metálica hasta acá y ponerla a funcionar. Pero del lado del piloto, el espacio es más estrecho. Y como el espacio es más estrecho, este parlante quedaría prácticamente montado sobre otro pedazo de plástico y no hay forma de hacer una platina que llegue hasta esa posición, por lo menos no con las herramientas que yo tengo. Listo, aquí también ya quedó instalado del otro lado. Aquí le voy a poner la tapa, lo cierro y desde afuera les voy a mostrar que tampoco la tapa obstruye al Twitter. Si se dan cuenta y se alcanza a ver el Twitter, quiere decir que tiene vía no obstruida para entregar su calidad de audio.